Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Gusto de compartir con ustedes nuevamente. Bienvenidos a esta clase ya miércoles. Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir hablando sobre métodos alternativos, buscarle soluciones a los conflictos en general. Y uno de ellos es la lluvia. Hoy, pues gracias a Dios, pues estuvo un poco más calmado que otros días, por lo que también espero han llegado bien a su casa, con muchas bendiciones y los que van de camino, igual siempre con cuidado. Antes de comenzar la clase, vamos a dejar claros ciertos puntos, jóvenes. El día que se realizó la actividad, el día de ayer, fuimos claros. El material y todo lo que se comparta va a ser por la vía completa, perdón. Vamos a ver quién quiere decir. El material y todo lo que se comparta va a ser por la vía oficial, que es Classroom. Todo material que ustedes vean y soliciten va a ser por Classroom. El día de ayer la licenciada Merlin pues, nos hizo el favor de compartir el material por Classroom. Espero vaya a preguntar en privado y también a la licenciada preguntando en dónde está el link de asistencia y la tarea. Pero todo está por Classroom, jóvenes. Todos los materiales que se comparten, en este caso, pues se comparten por Classroom, que es la vía oficial de la facultad, en este caso de la clase, en donde van a estar conscientes también de revisar también su material y revisar las páginas, como les comentaba, para que tengan el material a la mano. Las actividades que vayamos a hacer de aquí en adelante también, que ya no son muchas. Por cierto, que ya solo tenemos esta semana y la otra. Ya examen final el día jueves, si no estoy mal, o viernes. Jueves, si no estoy mal. Para que podamos ya dar por finalizados los temas. Hay bastante que ver, lastimosamente. Es demasiado. Es demasiado lo que tenemos que ir viendo, por lo que vamos a avanzar el día de hoy. Solo para hacerles el comentario que cualquier actividad que hagamos de aquí en adelante se va a compartir por Classroom para que lo tengan consciente, para que lo tengan a la mano y para cualquier duda, pues con mucho gusto la podemos hacer, pero siempre tomando en cuenta y como premisa que todo lo que se vaya a compartir va a ser primero en Classroom y si alguien más lo comparte en WhatsApp o en otro medio, pues ya es algo extra, pero siempre como primera vía va a ser Classroom. ¿Alguna duda? Pregunto, con la tarea del día de ayer. ¿Todo nítido? ¿Todo bien? ¿Cómo creen que les fue? Gracias, Brian. Nos fue bien. Dennis, Kevin. Ay, Dios, ¿qué les diré? Solo una era falsa. Fácil, jóvenes, fácil. Eran dos. No, eran dos falsas. Muy bien, así me gusta que debatamos acá, que podamos resolver ahí y no tener miedo a la participación. Bueno, vamos a utilizar un medio entonces dentro de los aquí presentes para poder ahondar en el tema. Vamos a hablar hoy sobre la mediación, sus definiciones y sus principios. Así que vamos a comenzar con la clase de hoy, jóvenes. Por favor, su atención, participen, involúcrense, es muy importante para que también ustedes aprendan de diferentes maneras. Ahora vamos a compartir las diapositivas. ¿Cómo les ha ido en sus demás prespe? ¿Es difícil como esta? ¿Así como fácil? ¿Como esta? ¿Cómo ha estado a comparación de otras? A ver, cuéntenme su experiencia. Buenas tardes, Lick. Usted y el otro licenciado de las preespecializaciones han sido como un colirio para nuestros ojitos, porque de verdad son súper fresh, su didáctica es bien distinta. De verdad, muy, muy agradable recibir clases con ustedes, a comparación de, o sea, sin ser mala onda, de los Lick que nos dieron clases en el semestre. Ustedes son otro rollo. Gracias, Darlene, por tu comentario. Gracias, jóvenes, ahí. Cualquier duda, estamos para servirles siempre. Vamos a seguir intentando ser esos licenciados que dan la clase diferente y que sea a gusto y que sea amena la clase para que todo sea más fácil para que ustedes aprendan.
créanme que lo principal aquí es que ustedes aprendan, que se vayan con una semillita diferente a lo que miran cada mes, cada semestre, y que cuando ustedes digan, puchica, ya sé que todas mis preespecializaciones, se recuerdan de ese licenciado pues que les hizo amena la clase, que les dejó esa semillita para poder saber que hay diferentes métodos aparte de los normales para poder resolver conflictos. Gracias por tu comentario, Darlene, ¿oíste? Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva, que es el título Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, y vamos a hablar de la mediación. Si yo les vengo y les pregunto, ¿qué método alternativo, según los vistos en clase, podemos mencionar? Este es un método bilateral, trilateral o trilateral vinculatorio. Trilateral. Trilateral. ¿Por qué, Cindy? Porque es un tercero el que va a dar la mediación entre ellos dos. Va a dar una idea de cómo solucionar el conflicto, pero no tiene el poder para resolverlo. Solo es entre ellos. Gracias. Si tú tienes clara esa idea, yo me quedo conforme con tu respuesta. Ariel, tú también respondiste. Sí, igual, licenciado. El mediador pues solo sirve, como dice, para mediar entre las dos partes, para que lleguen a un acuerdo y que sea beneficioso para los dos, y de esa forma solucionar el conflicto. Pero Exacto. él solo es mediador, no hay un, como en el otro vinculante, en el cual sí, en el vinculante en el que sí la persona ya tiene la autoridad para dar una solución. Exacto, así es, Ariel. Aquí vamos a ver también ciertos temas principales de la mediación, por lo menos que vemos las bases fundamentales del mismo. Vamos a ver el rol, el perfil del mediador también, para que tengamos en cuenta qué tiene que llevar un mediador, cuáles son los pasos o estructuras también para la mediación. Muy bien, la mediación. La palabra mediación proviene del latín mediato. Hasta se lo puse con negritas ahí por cualquier cosa en el examen o cualquier duda, lo cual se entiende como una ubicación intermedia entre dos puntos opuestos. Lo cual se entiende como una ubicación intermedia entre dos puntos opuestos. Este significado se extiende entonces como el punto intermedio entre dos posturas o intereses opuestos. Este significado se extiende entonces como el punto intermedio entre dos posturas o intereses opuestos. Hablando de la mediación y entendiendo como esta como la primera premisa, mediato, ubicación intermedia, son palabras claves para poder identificar a la mediación. Significa que se extiende dentro de dos puntos intermedios o dos posturas o intereses opuestos, en medio. Mediato, ubicación intermedia. Esto lo tenemos que tener claro al momento de querer identificar a la mediación y sus diferentes vínculos o características. Para Jay Folberg y Allison Taylor, la mediación es el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objetivo de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Repito, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objetivo de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. No hay mayor explicación. La mediación es aquel método alternativo que nos ayuda a simplificar ciertos temas o conflictos que son de carácter obligatorio para nosotros y tenemos la obligación también como personas de solicitar esa ayuda, de buscar a alguien especializado para poder resolver ese conflicto. Y hablo de obligación, no hablando del principio de voluntariedad, porque los principios en este caso nos hablan que todos estos procesos son voluntarios. Hablo de obligación por nosotros, viendo la capacidad del Estado de no tener la suficiente capacidad de resolver de manera normal. Entonces, es obligación de nosotros buscar maneras del poder buscar una solución a esos conflictos clara, que sea voluntaria, que sea especializada, que busque la manera de la celeridad y que también sea económica. Entonces, la mediación es uno de ellos. Es el proceso mediante el cual los participantes buscan la solución o encontrar opciones o alternativas para llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. Esa definición es para Joe Folger y Allison Taylor.
También les quiero comentar que en Guatemala existió un proyecto de ley de métodos alternos de solución de conflictos y de controversias que fue presentado en el organismo judicial o que fue presentado por el organismo judicial ante el organismo legislativo, que es el que se encarga de esos, de legislar, ¿verdad? De la creación de las mismas. Dentro de este proceso o proyecto de ley existe una definición. ¿Por qué quedó como proyecto? Porque no fue aprobado. Esto quiere decir que no se volvió ley. No llevó todo el proceso suficiente para poder concretarse, para que se pudiera promulgar, para que fuera ya una ley que fuera suficiente, amplia, clara y coercitiva para todos los guatemaltecos. Por eso se quedó como proyecto de ley. Para ellos, en este caso dentro del proyecto de ley, había una definición que la podemos tomar taxativamente de la siguiente manera. Es el procedimiento de solución de conflictos que versa sobre materia transigible, tocar, existir, por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador procuran un acuerdo de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto y de esa manera evitar que se llegue a instancia judicial o arbitral. Si se dan cuenta que hay algo muy importante, estos métodos que son trilaterales y que no son vinculatorios, como bien lo decían ustedes, solo son trilaterales, basta poder utilizarlos antes de llegar a la vía judicial o arbitral. O sea, nosotros podemos utilizar estos procesos, tanto la conciliación como la mediación, para evitar todavía llegar al arbitraje, que es una vía alterna, pero ya con un coste diferente, con una forma diferente de aplicar, con una estructura diferente para poder resolver. Entonces, de esto nos habla la definición. Buscar ayuda y procurar un acuerdo entre las partes de carácter extrajudicial que ponga fin al conflicto de manera definitiva y de esta manera evitar llegar a una instancia judicial o a una instancia arbitral. Poco a poco vamos agregando palabras importantes y es criterio de ustedes que ustedes puedan identificar la idea y plasmarla donde ustedes desean hacerlo. En este caso, en el examen. Más que un examen, yo quisiera que ustedes llevaran la idea de cada término, de cada palabra, que al momento que ustedes les toque, bueno, que me pregunten, un ejemplo, Cindy, ¿tú qué piensas sobre la mediación? Con mucho gusto, mira, yo pienso, y te preguntan, mira, ¿qué dice que quiero la mediación? Bueno, la mediación es aquel procedimiento de solución de conflictos en donde ambas partes buscan un acuerdo de manera extrajudicial y de tal manera buscar no llegar a la vía judicial y o no llegar a la vía arbitral. Chica, ustedes saben mucho, con mucho gusto, mire, sí necesito de su apoyo. Pero mire, este término, alguien me viera a decidir, lo decido yo. No, usted no se preocupe, mire, nosotros vamos a guiarla para que en la mediación usted tenga apoyo por parte de nosotros como abogados, pero que usted sea la encargada con otra parte de solucionar su problema. Yo no solamente voy a servir como guía para que ustedes vengan, se sienten, platiquen, resuelvan, pero sin la interferencia o sin la obligación de que un tercero resuelva. En Guatemala, bien dicen en este caso, en Guatemala no se encuentra debidamente regulada la figura de la mediación. Es un poco difícil identificar su naturaleza jurídica, por no existir una definición exacta dentro de la legislación guatemalteca. La única base legal que está establecida, y lo hablamos también en su momento de algunos términos, es en los artículos 25 quater. ¿Tendrán por ahí su artículo, su código procesal penal? ¿Alguien que lo tenga a la mano de casualidad? ¿Brian? Sí, licenciado. ¿Me puedes ayudar a leer ese artículo, por favor? El 25 quater. Exacto. Ok. Artículo 25 quater, mediación. Las partes, solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral sexto del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogados colegiados capaces de facilitar acuerdos y una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en derechos humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales. Gracias, Brian.
mencionaste una palabra muy importante, homologación. Homologación. La vamos a ver más adelante. El homologar ciertas cosas, el homologar ciertas decisiones, el homologar que alguien más conozca, que alguien más tenga la capacidad de poder transmitir esa información. Yo no lo puedo hacer, alguien más lo va a hacer. Muy bien. Como bien les decía, no existe una definición clara en la legislación guatemalteca, pero tenemos ejemplos. En este caso, el artículo 25 quater, que nos habla específicamente sobre la mediación. ¿Alguien más, aparte de Brian, que traiga su código procesal penal? ¿O solo Brian? Melissa, ayúdame a leer el 108 bis, por favor, del Código Procesal Penal. Con gusto, licenciado. 108. Objetividad. Sí, léelo, tú léelo. En el ejercicio, artículo 108, objetividad. En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Deberá formular los requerimientos y solicitudes conforme a este criterio, aún en favor del imputado. En el ejercicio de su función y en un plazo no mayor de 15 días de recibida la denuncia, el Ministerio Público debe informar a la víctima de lo actuado y sobre la posible decisión a asumir. La víctima que no sea informada en dicho plazo puede acudir al juez de paz para que éste requiera en la forma más expedita que en 48 horas el fiscal informe sobre el avance del proceso. Si del informe o ante la falta de este el juez de paz considera insuficiente la preparación de la acción penal, ordenará al fiscal que dentro de un plazo no mayor de 30 días le informe de nuevos avances o en su defecto sobre las circunstancias que impiden que no pueda avanzar más en la investigación, bajo apercibimiento de certificar al régimen disciplinario del Ministerio Público el incumplimiento constituyendo falta grave. ¿El 108 bis qué te dice? 108 bis, facultades. Artículo 108 bis, facultades. El Ministerio Público, al recibir la denuncia o el requerimiento judicial de informe a que se refiere el artículo anterior, puede pedir al juez de paz del lugar donde cometió el hecho delictivo que practique las actuaciones contenidas en las literales A a la D del artículo 552 bis del Código Procesal Penal. La solicitud del fiscal es la condición procesal para que el juez de paz pueda practicar las actuaciones de las literales descritas. Los centros de mediación de la Unidad de Resolución Alterna de Conflictos del organismo judicial podrán practicar diligencias de mediación en los casos que les sean requeridos por el Ministerio Público. Los acuerdos de mediación alcanzados ante estas instancias constituirán título ejecutivo, en su caso, sin necesidad de homologación. Gracias, Melissa. Ese artículo era el que quería que leyera. Si se dan cuenta, es muy importante que lo tengamos dentro de nuestros apuntes cuando hablamos de la mediación. Tanto el 25.4 como el 108 bis hablan específicamente sobre la homologación o no homologación de ciertos títulos ejecutivos. ¿Qué quiere decir esos títulos ejecutivos? En el derecho penal, en el derecho civil, más que todo, derecho mercantil, derecho notarial, título ejecutivo es aquel título que nosotros tenemos y que apareja una obligación líquida, exigible. Yo tengo un título de acción, una letra de cambio que me firmó Brian porque él me debe 1 millón de quetzales. Bueno, mira, me debes 1 millón de quetzales. Esa letra de cambio es un título ejecutivo. ¿Qué pasa? Lo que arreglamos en la mediación, entonces, bueno, usted me va a pagar tanto por lo que no, bueno, ok, quedamos así, ¿qué día? Ok, todo ya lo planeamos, tenemos nuestra mediación firmada por todo, entonces nos dice que ese título va a ser ejecutivo, que se va a poder ejecutar en el órgano jurisdiccional que conozca, en este caso va a ser un juzgado civil, que es un título ejecutivo, en este caso para resolver un conflicto, ya sea en el ámbito civil, o obviamente aquí si tenemos algún conflicto en el ámbito penal, pues también nos va a servir para que nos puedan conocer. Tal vez el artículo 477. ¿Alguien más que tenga el Código Procesal Penal a la mano? Aparte de ellos dos. Cindy, por favor. Muy bien, dice artículo 477, mediación y conciliación.
Previo a acudir a la audiencia de conciliación, las partes podrán someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliación o mediación, para que una vez obtenido el mismo, se deje constancia de que las partes convengan en un acta simple que se presentará al tribunal para su homologación, siempre que un dicho acuerdo no se violen preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de que el acuerdo de mediación no se suscriba en el plazo de 30 días, las partes quedan en libre disposición de acudir a la jurisdicción para accionar en la forma correspondiente. Admitida la querella, el tribunal convocará una audiencia de conciliación, remitiendo al querellado una copia de la acusación. La audiencia se celebrará ante el tribunal, quien dará la oportunidad para que el querellante y el querellado dialoguen libremente en busca de un acuerdo. El resultado de la audiencia constará de un acta y se consignará lo que las partes soliciten. El querellante y el querellado asistirán personalmente a la audiencia y se le permitirá la presencia de sus abogados. Cuando alguna de las partes resida en el extranjero, podrá ser representado por mandato judicial, con las facultades suficientes para conciliar. Por acuerdo entre querellante y querellado, se podrá designar a la persona que propongan como amigable componedor, que deberá ser presentado al tribunal para su aprobación. Los jueces de paz y los tribunales de sentencia, cuando existe peligro de obstrucción de la averiguación de la verdad, dictarán la medida de coerción personal del acusado que fuera necesario para garantizar su presencia en los juicios por delitos de acción privada. Podrá también, si procede, dictar medida sustitutiva de prisión preventiva, embargos y demás medidas cautelares conforme a lo establecido en el Código. Listo. Gracias, Cindy. Si se dan cuenta, estos 3 artículos hablan de temas de mediación y este último también habla de la conciliación. Anótenlos, estúdienlos. ¿Por qué? Porque les puede servir hoy, mañana, pasado, en su vida. Uno nunca sabe cuándo va a tener un proceso de mediación. Nos van a llamar a nosotros para poder asesorarlos en temas penales. Por eso les preguntaba en el examen, ¿falso o verdadero? ¿Ustedes creen que el proceso penal es el mejor método alternativo? ¿Cuál era su respuesta? ¿Falso? ¿Verdadero? Falso. Primero, el proceso penal común, el proceso penal común ni siquiera es un método alternativo, es el proceso normal que se lleva exactamente en todos los procesos penales, con diferentes contextos y todo, obviamente, pero hay una simple figura. Por eso les dije proceso penal común. Dentro de este proceso podemos llevar lo que es la conciliación, la mediación, que era lo que estamos viendo acá. Entonces, no, era falso, y a ustedes tienen que explicar por qué. Muy bien. Vamos a hablar sobre las características de la voluntad, de la mediación. Si se dan cuenta, son básicas y son exactamente idénticas a las que ya mencionamos, por lo que vamos a ir un poco rápido. La voluntariedad. Para ser efectivo, las partes voluntariamente deben aceptar e iniciar el proceso de mediación, así como cualquier acuerdo que puedan llegar. Buena fe. Las partes involucradas deben de tener una actitud honrada, colaboradora y honesta, ya que se estará compartiendo información que es importante para poder llegar a una solución del conflicto. Imparcialidad. Es de suma importancia también, jóvenes, que el mediador siempre mantenga una posición imparcial con respecto a las partes, ya que cualquier indicio a favor de una de las partes podría perjudicar gravemente el proceso. Hablando de estas 3, ya las hemos platicado, tal vez aquí agregando la imparcialidad, que también es importante. La persona tiene que ser imparcial. La persona tiene que ser alguien que no sea beneficio ni para una ni para otra. Nosotros tenemos que tener claro también que al momento de ver ese tipo de acciones, hablar, ser claros, específicamente en el centro de mediación que estamos, si existe algún tipo de beneficio para otra persona, para que exactamente pueda conocer a alguien más. Ustedes pueden venir y decir, bueno, y pasa en los juzgados, cuando alguien viene en este caso y se beneficia porque conoce a un juez, ¿qué procede? ¿Cuál es lo que se solicita? A ver. La recusación. Así es. Uno se recusa. Uno recusa ante el juez para que el juez no conozca. Para que sea alguien más el que conozca. ¿Sí? Es un método también, no es un método, es un arma, le diría yo, mejor dicho, para poder también nosotros cubrir y que el proceso sea limpio, que sea imparcial y que sea correcto para ambas partes. ¿Sí? Recuérdense que nosotros somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Primer punto.
varios principios constitucionales. Hay varios casos que han llegado a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos por violaciones al derecho o al debido proceso. No nos vamos a poner a hablar de eso, pero hay muchos casos sin hacer largo. Hay un caso muy complicado y no lo voy a tocar, solo quiero mencionarles porque se tiene que respetar el debido proceso, en donde ciertos jóvenes muchachos pues violentaron la vida de una niña hasta tal extremo que la mataron, la violaron, y este caso pues llegó a ámbito internacional. El caso pues, lastimosamente lo ganó la parte de las personas que mataron, obviamente, ahí sí que los malos, y lo podemos mencionar de esta manera, y el Estado tuvo que pagarle a los familiares de ellos cierta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque no se respetó el debido proceso. Díganme ustedes, ¿creen que es válido? Ahí mencionamos la justicia, el derecho, el conflicto, todo lo que nosotros mencionamos acá tiene mucho que ver también al momento del debido proceso. Por eso es importante que también lo tengan en cuenta al momento de la imparcialidad de los jueces. Los principios, ahí sí que los principios que van acorde a cada proceso. Nosotros tenemos que estar claros que nosotros vamos a ser abogados y notarios. De nosotros puede depender de que una persona sea libre, una persona quede presa. Ustedes van a decir, no, licenciado, mire, yo llegué y le dieron 40 años, pero me miraba hermoso. O sea, no vamos a llegar a ese extremo, pues nosotros tenemos que llegar, aunque sea todos sin corbata y todo, y como ustedes quieran, pero que sepamos de derecho, que sepamos defender a nuestro cliente de una buena manera. Por eso quiero que las características en este caso sean claras, que ustedes sepan por qué un proceso tiene que ser voluntario. Sí, yo no puedo obligar a la otra parte, ya ustedes lo saben, imparcial. Sí, yo tengo que saber que el mediador tiene que ser claro y no tiene que estar interfiriendo en las decisiones a beneficio de alguien más. Vamos a ver. ¿Alguien me puede ir con la lectura, por favor? Dale, Shirley, te agradezco. Confidencialidad. En la mediación es usual que se firme un documento de confidencialidad en el que se haga constar la obligación legal y moral de no divulgar la información compartida. Celeridad. Como primer punto se encuentra la celeridad en virtud del breve tiempo que conlleva una solución. Usualmente los conflictos se pueden llegar a resolver en 1 o 2 audiencias que toman más de 3 semanas con un tiempo aproximado de 1 hora y media por acto celebrado. Y la economía procesal, además de lo anteriormente expuesto en la relación a las pocas audiencias, al realizar un proceso de mediación significa un ahorro en los costos. Perfecto. Muchas gracias, Shirley. Te agradezco mucho por tu colaboración. Confidencialidad. En la mediación es usual ya que se firma un documento de confidencialidad en el que se haga constar la obligación legal y moral de no divulgar la información compartida. La confidencialidad ya lo habíamos hablado. Todos los procesos en este caso son confidenciales. Celeridad. Como primer punto se encuentra la celeridad en virtud del breve tiempo que conlleva una solución. Jóvenes, aquí dice, usualmente los conflictos se pueden llegar a resolver en 1 o 2 audiencias, que no toman más de 3 semanas con un tiempo aproximado de 1 hora por acto celebrado. Celeridad, aquí se cumple con el principio de celeridad. Economía procesal. Además de lo anteriormente expuesto, con relación a las pocas audiencias a realizar, es un proceso de mediación, significa un ahorro también de costos. Aquí sí podemos hablar de economía procesal y economía y celeridad. Aquí los métodos que estamos viendo en este caso, o en específico es más económico que un arbitraje. Eso lo tenemos que tener claro. Bueno, jóvenes, si quieren, compartimos ya. El link de asistencia ya está también en el chat para que ustedes lo puedan llenar, por favor. Cualquier duda, estoy a la orden. Tenemos 5 minutos.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase. Vamos a hablar ahora sobre los elementos de la mediación. Los elementos son fundamentales y los más destacados de toda mediación son el mediador, las partes enfrentadas y el íter. Qué interesante, el íter. Lo vamos a ver. El mediador es el impulsor para que las partes logren alcanzar una solución considerada por ambos como la más beneficiosa para sus intereses. Importante resaltar que el mediador no resuelve conflicto. Aquí lo dejamos claro. El mediador no resuelve el conflicto. Solo nos ayuda a alcanzar esa solución que para ambos es la más beneficiosa. Si yo les preguntara en el examen, ¿quién es el mediador? Es aquella persona que nos ayuda a ambos para buscar la solución más beneficiosa para nuestros intereses. Agregándole que no es una persona que no resuelve conflicto. Las partes enfrentadas. Las partes enfrentadas es obviamente las partes que están buscando la solución del conflicto. Son las partes que participan dentro de la mediación. El íter. La palabra íter proviene del latín y su traducción literal se refiere a un camino o proceso. Este lo dividimos en tres. 1. La fase previa, la fase de confrontación y por último la fase de resolución. Entonces, teniendo claros nuestros elementos de quién es el mediador, qué significa y quiénes son las partes enfrentadas, qué significa íter y de dónde proviene y cuáles son sus fases. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los elementos de la mediación? Ustedes van a responder. 1, el mediador. Y ahora si les agrego, explíquenme qué es. Fácil, el mediador, 2, las partes enfrentadas. Son las partes que forman parte literalmente dentro del proceso. Y 3, el íter. El íter es el camino o el proceso que existe dentro de la mediación. Ese procedimiento que existe para resolver el conflicto. Y si todavía en otra pregunta les digo, ¿cuáles son las fases del íter? La fase previa, la fase de confrontación y la fase de resolución. Ya les di la respuesta, la posible pregunta también, así que tengámoslo en cuenta para la posible evaluación que tengamos o la actividad que podamos tener. ¿Alguna duda con estos elementos? Sí me gusta. Vamos avanzando, jóvenes. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora sobre el perfil del mediador. Ahora sí vamos a hablar específicamente del mediador y sus diferentes características. El perfil del mediador. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Bueno, vamos a ver quién me puede ayudar. Democráticamente no lo quiero hacer. Gracias. Híjoles, se me pusieron como 10. Vamos a ver, Anita, la que último que se quedó. Buenas tardes, Lick. Muchas gracias. Un gusto. El perfil del mediador. El mediador es una persona capaz, física, singular o plural, poseedor de un título profesional con preparación específica en derecho y en técnicas de mediación, debidamente acreditado para ejercer legalmente como tal, elegido voluntariamente por las personas que desean resolver su conflicto a través de la mediación o designado por la institución de mediación, de conformidad con un procedimiento para tal fin. Un mediador es una persona que debe de poder guiar a las partes para comprender el conflicto y poder encontrar una solución de forma voluntaria. El perfil debe de poseer cualidades para ser asertivo, sincero, imparcial, honesto, neutral, paciente, innovador, creativo, un buen comunicador y tener buenas relaciones interpersonales. Gracias, Anita. Vamos a comenzar a desglosar varios temas o varios puntos específicos, jóvenes. El mediador es una persona capaz. Hablando legalmente sobre la capacidad, no puede ser una persona que tenga algún problema de capacidad, o sea, alguna capacidad relativa, alguna capacidad absoluta, relativa o absoluta. Tiene que ser una persona capaz para poder resolver esos conflictos. Física, singular o plural. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser una persona que no sea física
podemos mencionar a la persona jurídica. Una persona jurídica tal, una sociedad no tiene la capacidad de ser mediador, sino que una persona física de hueso, carne y hueso sí. Puede ser plural, singular o plural. Poseedor de un título profesional con preparación específica en derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un título, en este caso profesional, y preparación clara sobre la mediación. También está debidamente ejercitado o acreditado para poder solicitar o tener ese ejercicio claro sobre la mediación. Elegido también voluntariamente por las partes que desean resolver ese conflicto. Un mediador es una persona que debe, como ya les decía, poder guiar a las partes para la solución del conflicto y poder encontrar una resolución voluntaria. El perfil del mediador puede poseer cualidades como ser asertivo, sincero, imparcial, que era lo que vimos, un principio claro sobre la mediación, honesto, neutral, paciente, innovador, creativo, un buen comunicador y tener buenas relaciones interpersonales. Pregunto, ¿ustedes creen que la imparcialidad y la neutralidad son sinónimos? Creo que sí, Lick. ¿Alguien más? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque la imparcialidad es actuar, la neutralidad es no interferir así de manera muy específica. Dependiendo del contexto y de lo que nosotros nos refiramos, tu pregunta puede ser válida. En realidad, yo puedo ser neutral y no interferir dentro del proceso y decir, bueno, 1 no me interesa, 2 no es mi problema, 4, 3, que ellos se arreglen. Ahora, la imparcialidad es, voy a ser imparcial y también salir, bueno, yo también soy imparcial, no voy a definir, no voy a participar, pero aquí hablamos de la imparcialidad hablando dentro del proceso, como tú bien lo decías, tomar acción y ser claro y poder definir bajo el criterio de neutralidad también y la imparcialidad, pero participando en sí de la resolución del conflicto, buscando un beneficio para ambos, no para uno en específico. Brian, tú levantaste la mano, te escucho. Sí, licenciado, pero la idea que yo tenía iba también encaminada a lo que mencionaba el compañero, que la neutralidad, si lo quisiéramos ver, o podríamos hacer referencia a que pues no participa directamente más que en la comunicación, en la dirección, y en cambio la imparcialidad, pues creería yo que en la imparcialidad participa activamente en cuanto a que propone soluciones. Entonces, antes de su explicación, creería yo que no son sinónimos. Claro, como te digo, dependiendo del contexto que nosotros utilicemos, lo vamos a utilizar como para ser, ahí sí que parecidos, o dependiendo del contexto o la contextualización que nosotros tengamos de la situación, vamos a poder diferenciarlos. Muy válida tu respuesta, también, Brian, también el que me contestó antes, creo que era Joseph, si no estoy mal. Les agradezco. Carla, te escucho. Buenas noches, licenciado. Yo creo que el mediador sí tendría que tener las dos funciones, ser imparcial y neutral, para poder ayudar a ambas partes a encontrar esa solución del conflicto por la que están buscando la mediación. Exacto, así es. El mediador, bueno, yo entro a conocer, soy neutral, yo no vengo ni por ti ni por la otra parte. Ok, soy neutro. Dígame su problema y dependiendo del problema yo no les voy a decir a ustedes, ay, pobrecito. Ay, sí, pobrecita. Eso quiere decir imparcialidad. Soy neutral porque entro a conocer y no estoy ni de tu parte ni de la otra parte y soy imparcial porque a pesar del problema me toca definirlo para beneficio de ambas partes. Si entramos a hablar de la mediación es exactamente esta definición. Soy neutral porque no conozco al uno ni al otro y no tengo beneficio para ninguno de los dos y soy imparcial porque a pesar de la decisión que tengo que tomar va a ser para beneficio de ambos o para la resolución del conflicto. Te escucho, Brian. Licenciado, y escuchando lo que usted explica, entonces
el mediador sí propone una solución a las partes. No propone una solución a las partes, tal vez yo no me voy a entender, pero la imparcialidad quiere decir, vuelvo a la premisa, neutralidad. Entro, ustedes los conozco, no los conozco, resuelvan entre ustedes, ok, yo solo vengo para participar, para facilitar la conversación, y la imparcialidad en este caso entraría no en el contexto, por eso te digo, depende mucho del contexto, y siempre va a depender del contexto, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a contextualización diferente. Nosotros siempre sacamos las cosas fuera de contexto. Siempre es un término para poder utilizarlo a lo que nos convenga y no a lo que en realidad es. A imparcialidades, porque yo no puedo venir a interferir, como tú decías bien, no interfiere directamente en el proceso, sino que simplemente ya estando adentro, yo no puedo venir a decir, ay, sí, voy a entrar por una, o voy a facilitar la comunicación a la otra para que la otra sea la beneficiada, o para que dependiendo del problema el otro sea el que gane. Ay, no, mire usted, yo debería decirle que sí, acéptelo. O usted, mire, debería aceptar su problema, usted tuvo la culpa. Yo tengo que ser imparcial. A pesar de ser neutral, tengo que ser imparcial porque yo no puedo definir mi postura para que en este caso esta persona, a pesar de tener el problema, sea la beneficiada, o en este caso la otra persona que tuvo la culpa sea la beneficiada. No, tengo que entrar neutral e imparcial al momento de que las dos personas me pregunten a mí, ¿usted qué piensa? Resolvamos, ¿qué nos propone? ¿Usted cree que está bien esta solución que estamos buscando? Eso es lo que habla la imparcialidad. Ok, me supongo que está bien planteada la pregunta y respuesta. Ahora yo no recibí comentario tuyo. Sí, licenciado, ahora me queda claro. Gracias. Perfecto. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar por acá. Vamos a avanzar en lo que tengamos ya para el próximo día. Vamos a seguir sobre la mediación el día de mañana. Pendientes el día de viernes, también tenemos actividad, así que pilas con lo que vimos el día de hoy, con lo que hemos estado viendo. Si se dieron cuenta, la actividad ayer estuvo muy buena, fácil, y nos va a servir también para que nosotros vayamos viendo qué comentarios y qué solicitudes también ustedes pueden darnos a conocer, jóvenes. Por favor, nos vemos el día de mañana, pilas con lo que tengamos pendientes. Y que pasen feliz noche. Si no existe alguna otra duda, nos vamos. Solo una duda, Eric. Escucho, Ariel. Cuando dice debidamente acreditado, ¿quiere decir que debo tener una autorización para ser mediador o a qué se refiere? Un ejemplo, nosotros para ser abogados y notarios nos acreditamos por medio de nuestra colegiación. Nosotros tenemos nuestro título, en este caso nuestros gafetes que nos acreditan como abogados y notarios. Nuestro debidamente acreditado quiere decir que tengamos aquel título suficiente para poder ser o tener esas facultades para poder ejercer. Eso quiere decir la acreditación. Tu momento cuando te solicitan un documento, tu documento de acreditación es tu DPI, o para cuando es tu licencia, para cuando estás conduciendo, tu documento de acreditación es tu licencia. Entonces, obviamente existe un documento para poder acreditar, en este caso a nosotros como abogados notarios, para poder acreditar esas facultades o ejercer libremente nuestra profesión. Cuando llegamos a un juzgado, nosotros nos acreditamos con nuestro documento o nuestro carnet. Eso se refiere debidamente acreditado. Se refiere a la acreditación como abogado y notario. Sí, como tal. Hablando ahora, digamos, de un mediador, si te das cuenta aquí se posee de un título profesional. Título. Con preparación específica en Derecho y en técnicas de mediación. Debidamente acreditado para ejercer legalmente como tal. ¿Quién nos habla aquí? Y es una conjunción de diferentes términos para llegar a la conclusión de tener todos esos títulos como profesional directamente, que tenga preparación específicamente en Derecho y en técnicas de mediación y que esté debidamente acreditado para ejercer legalmente como tal. Cuando tú sos mediador, tú te acercas a los centros de mediación y tienes una forma de acreditamiento. No son solo mediadores porque sí, sino que son personas que son específicamente con preparación en Derecho y en técnicas de mediación. Entonces, su forma de acreditar, y te lo van a acreditar al momento que tú te llegues y te presentes al órgano que te corresponda, y tú le vas a preguntar, mire, ¿cuál es? ¿Usted es el mediador? Sí, mire, aquí está mi medio de acreditación. ¿Por qué? Aquí establece que yo tengo las facultades o ejercer esa libre profesión, o en este caso esa libre actividad, ¿verdad? Gracias, licenciado, muy amable. No tengas pena. ¿Alguien más? Bueno. No, licenciado. Vale, feliz noche, jóvenes, que descansen. Gracias. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.